Entonces hay una canción muy vieja y desafiante. Y dice así, con entonado acento: mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿Ya saben cuál es? Ay, gloria a Dios. Pero de pronto no se sabe eso, pero se sabe el coro, y no lo vaya a cantar para que no quedemos como una iglesia del mundo. Dice: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré. Y aunque muchos no lo canten, así vive. Así vive. Entonces los seres humanos tenemos la opción de hacer lo que queramos. Y la respuesta de muchas personas es mi vida y yo la vivo a mi manera. Son mis hijos y yo los educo y los crío como a mi manera. Es mi casa y yo la arreglo y le hago lo que sea ¿a qué? A mi manera. Yo creo en Dios a mi manera y no se meta. ¿Les han dado alguna vez esa respuesta? Diga: sí, Señor. ¿Les han dado esa respuesta? Ah, listo. Entonces, he titulado el mensaje que el Señor me dio: es mejor a la manera de Dios. Dígale al que está a su lado: es mejor a la manera de Dios. Y lo que es cierto es que vivir a nuestra manera e independizarnos de Dios, de lo que Él quiere, de sus planes, de sus propósitos, de su voluntad, va a producir en nosotros resultados desastrosos. Porque las escrituras dicen que separados de mí, nada podemos hacer. Y la Biblia está llena de personajes que quisieron hacer las cosas a su manera. Y hoy vamos a ver un personaje que se llama Jeroboam, que está ahí en su Biblia, en primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 28. Y voy a estar leyendo en una nueva traducción viviente para los que tienen celu Biblia. Me dicen cuando estén ahí. Amén. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Jeroboam era un joven muy capaz. ¿Qué dice en su Biblia? Muy bien, conocedor, entendido. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta, tenga en cuenta este nombre, Ahías de Silo, se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesta una capa, los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahías tomó la capa nueva que llevaba puesta y la rompió, ¿en cuántos pedazos? En 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti. ¿Cuántas tribus le iba a dar? 10 tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus. Versículo 37. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que desee tu corazón. Pero mire, hay una promesa. Mire la demanda del Señor. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti como lo hizo con David y te entregaré a Israel. Gracias, Señor, tú estás en ese lugar y tú te paseas, Señor, en donde los que adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, yo hoy la voy a predicar, Señor, pero dependo de ti, Señor, y ayúdame, Señor, a decir lo que tú quieres que yo diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para que tengamos un preámbulo de lo que estaba sucediendo, Dios le iba a romper
le iba a quitar y rompió el reino de Salomón, porque ya sabemos, el miércoles predicamos de eso, que las mujeres hicieron que Salomón inclinara su corazón a dioses paganos e hizo lo detestable ante los ojos de Dios. Pero el Señor le había dado una promesa a David y a Jerusalén, y le dice a Salomón le dice y le advierte lo que él hizo, lo exhorta y le dice: yo le voy a quitar el reino, pero no lo voy a hacer ahora con usted, lo voy a hacer cuando esté su hijo. Entonces muere Salomón y empieza a reinar el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Entonces Roboam, en vez de recibir el consejo de los ancianos, recibe el consejo de amigos jóvenes, y terminó oprimiendo al pueblo mucho más que lo que había hecho Salomón. Y cuando dijo que iba a cobrar más impuestos, manda a alguien a cobrar los impuestos y lo matan a pedradas el pueblo de Israel. Y a Roboam le da tanto temor de que se había levantado eso, que huye, porque pensaba que lo iban a matar, y huye a Jerusalén. El reino queda dividido en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte queda Jeroboam con las 10 tribus, y en el reino del sur, ¿quién queda? Roboam. Allá está Roboam. Entonces Jeroboam tuvo la oportunidad de tener un reino firme como lo era el de David, pero no fue fiel al Señor. Y nosotros también muchas veces queremos las bendiciones del Señor sin ser fieles a Dios y viviendo a nuestra manera. Primera de Reyes, vámonos para el capítulo 12, primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 25. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después fortificó a la ciudad de Peniel. Hasta ahí todo va bien, ¿cierto? Fortificó las ciudades. Jeroboam pensó, oiga, ya empieza, pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. A él como que se le había olvidado que había una promesa de parte de Dios, ¿cierto? Había una promesa. Versículo 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo, ¿qué hizo? ¿Qué dice en su Biblia? 2 becerros de oro. ¿De quién se acuerda? ¿Quién hizo un becerro de oro? ¿No se acuerda de Aarón? Ah, tan parecido. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. ¿Sabe por qué? Porque Jerusalén, ¿dónde quedaba? Abajo, en el sur, y ellos estaban en el norte. Entonces les dice: miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Entonces Jeroboam reina en el norte y el templo quedaba en el sur. Y así nos habla el enemigo. ¿Sabe qué dice el enemigo? Es muy complicado que usted se vaya a congregar. No vaya a la iglesia. Usted vive muy lejos. ¿O cuántas veces no le ha dicho: usted vive muy lejos? Y parece que uno no trabajara, no tuviera un peso para uno venirse en taxi, ¿cierto? A veces nos dice así. Pero cuando nos toca ir a otro lugar, si llegamos tarde como sea, cogemos taxi y lo que sea, porque tenemos que llegar, ¿o no? ¿Cierto que así es? Mire el enemigo como empieza a trabajar en nuestras vidas. O le dice: usted amaneció muy indispuesta, ¿o no ha sentido así? Ay, no. Y le dicen en su casa: usted pasó mala noche, no vaya al culto, quédese y descanse, ¿o no? Sí, suele suceder. Y nosotros a veces nos sentimos mal, entonces decimos: ay, no, yo hoy no voy a ir. Versículo 29. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel. ¿Cuál era Betel? ¿Qué decían de Betel? Que era la casa de Dios y puerta del cielo. Empezó a profanar la ciudad de Betel. Y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos del reino. Lo puso para los que vivían más en el norte: allá le pongo un becerro. Los que viven casi en el sur, les pongo otro, para que no se me pasen a Jerusalén. Tremendo, hermanos, tremendo.
Y dice las escrituras, versículo 30, esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Tremendo. Entonces Jeroboam no fue fiel a la palabra, confió más en los consejos de la gente que en el consejo divino, que en lo que Dios le había dicho, en la promesa que él tenía. Entonces, si él hubiera sido fiel, hubiera tenido la plena seguridad de un reinado firme, pero pensó humanamente, recibió el consejo humano, desechó la advertencia del Señor, es decir, buscó la manera de confirmar su reino a su manera, y no era necesario porque Dios ya se lo había entregado. ¿O no? Sí, los caminos del Señor, hermanos, son perfectos y la manera del Señor es la correcta. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que está diciendo nuestro Señor y cómo estamos obrando nosotros, si a la manera de Dios o a nuestra manera. Entonces Jeroboam era muy buen político, mucho, porque empezó a fortificar las ciudades, era astuto, pero llevado totalmente de su parecer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando a usted le dice deje de ser llevada de su parecer, o cuando continuamente en la casa nos dicen ¿usted por qué está llevado de su parecer? ¿Usted por qué siempre tiene que hacer lo que le provoca? No me levante la mano, pero a más de uno le dicen así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si de verdad somos llevados de nuestro parecer, porque cuando somos llevados de nuestro parecer, ni al Señor le hacemos caso. Ayer yo, meditando la palabra que iba a dar hoy, el Señor me decía, si a veces la gente no le hace caso al papá, a la mamá, ¿cómo le van a hacer caso al Señor? Porque si a alguien que tenemos a nuestro alrededor muchas veces no nos le sujetamos, que lo vemos, ahora el Señor que no lo vemos. ¿Ah? ¿Tremendo o no? Entonces coloca un becerro en Betel, en la frontera con Judá, y el otro en la frontera norte de su territorio, reemplazando así el templo. El templo quedaba en el sur, en Judá, pero él dice no se vayan a ir a adorar allá. Entonces empieza a reemplazar el templo. El sacerdocio levítico es reemplazado por sacerdotes que él mismo nombró. El que quería ser sacerdote decía yo quiero ser sacerdote, y Jeroboam decía venga para acá. Parecido a lo que vivimos en este último tiempo. Entonces los sacerdotes de la tribu de Leví fueron reemplazados y todo fue un desastre. Y cuando los sacerdotes de Leví vieron lo que estaba pasando, la idolatría, todo lo horrible que estaba sucediendo, se fueron para la tribu del sur, se fueron para Jerusalén. Oiga, eso es muy tremendo. No quisieron estar ahí, se fueron. Y nos tenemos que ir donde hayan cosas abominables, donde hayan cosas que no exaltan al Señor. Usted y yo nos tenemos que ir, porque nosotros somos real sacerdocio, linaje santo, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que salir huyendo, y los sacerdotes reales se fueron de allí, porque empezó el paganismo, empezó la idolatría. Y él mismo, lo tremendo es que él mismo asumió las funciones de sumo sacerdote. Y ahorita lo vamos a ver. Como Israel tenía una fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, él dice, no se vayan para allá, aquí también les voy a hacer fiesta. ¿Quieren fiesta? Aquí se las hago. Y cambió y las pasó para un mes atrás. Un mes atrás, por decir algo, era en el mes 8 y él las hizo en el mes 9, con tal de que nadie se fuera. Entonces uno se puede quedar como aterrado de todo lo que pasó. Pero en este tiempo ocurre igual, porque en muchas iglesias han desplazado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y ahora en este tiempo los hombres quieren que los idolatren. Ya no se predica la palabra, se predica lo que la gente quiere oír, porque cuando predicamos de pecado, la gente no quiere que le digan que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, y que si no nos arrepentimos no vamos a ir al cielo. Entonces, ¿qué está pasando en este último tiempo? Cosas tremendas.
No oyen el consejo de Dios, sino el del líder. Y al líder ya no le dicen pastor, ya le tienen que decir reverendo. A mí no me llamen pastor, a mí llámenme apóstol. O sea, no, porque hay apostolitis. ¿Se dice así? Sí. Y lo más sorprendente es que primero era que ya no le digan pastor, sino que apóstol. Ya no me digan hermana, sino profeta, porque es que Dios me utiliza como profeta. Entonces me tienen que dar la honra que Dios me dio. Y hay profetas, creo en los ministerios, creo en todos los ministerios, pero ninguno es más grande que nuestro Señor, amén. Ninguno. Entonces ya hay algo, que los hombres y las mujeres se creen tremendos y hay que llamarlos padre y madre. No sé si ya lo ha escuchado, pero ya se escucha así. No, al pastor, ¿usted quién está hablando? El padre. ¿Cuál padre? Si nuestro padre está en el cielo, ¿o no? Pero se hacen llamar así. Y Pablo le advierte esto a Timoteo. Voy a leer a favor de ustedes en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice: parecerán muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Entonces Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice: Timoteo, no te metas con esa gente, no te metas. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24, quedó registrado, Mateo 24, 4, y dice: no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Entonces Jeroboam estableció así una religión nacional distinta a la que Dios había instituido en Jerusalén, e hizo ídolos, abandonando así la religión verdadera, el Dios verdadero, para caer en la idolatría. Entonces Dios no se queda así y reprende a Jeroboam por medio de un profeta, y este profeta no aparece el nombre, pero mire lo que le dice. Vámonos para el capítulo 13, versículo 1. Me dicen cuando estén ahí. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá, o sea que estaban ¿dónde? En el sur, fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Mira pues que se creía un sacerdote, ¿cierto? ¿A quién le tocaba quemar el incienso? Al sacerdote, no al rey, parecido a otro que también hemos visto en las escrituras. Dios lo había llamado para ser rey, no para ser sacerdote. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: ¡oh altar, altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar donde él estaba echando el incienso, este altar se partirá ¿en cuánto? En dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre por un instante. ¿Y qué pasó? Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverlo. Dice: deténgalo. Y así se quedó. ¿Usted se imagina lo que sintió ese hombre? Entonces, vamos para el versículo 5. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había dicho en el mensaje que había recibido del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor. ¿Qué sigue? Tu Dios. No le dice: al Señor mi Dios. Al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez.
Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. ¿Qué le había ordenado? No comas ni bebas nada mientras esté allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Versículo 33. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente del común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Y esto fue gran pecado, y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. No podemos, hermanos, cambiar los mandatos de Dios porque a mí no me parece lo que dicen las escrituras. Yo no estoy de acuerdo. No, son los mandatos del Dios Todopoderoso. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros podamos vivir piadosamente. Nos dio unos mandamientos para que lo cumplamos. Y la gente dice: es que es muy duro. Claro que va a ser duro si usted no cuenta con la presencia del Espíritu Santo y si no le pide a Dios que le ayude a guardar la palabra. Lo más lindo es que el Señor nos dejó al Santo Espíritu, nos dejó la palabra para que la palabra nos alumbre. Y mucha gente puede decir: es muy duro el evangelio. Claro, el evangelio es duro cuando estamos sin Cristo, cuando lo vivimos sin su palabra y cuando no contamos con el Espíritu Santo, cuando no nos congregamos, cuando no queremos saber nada del Señor, sino cuando estamos en dificultades. Ahí sí es duro. Pero cuando contamos con el Señor, pase lo que pase, sabemos que el Señor levantará bandera por nosotros. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Y si está Él con nosotros, nosotros estaremos tranquilos, estaremos seguros, hermano. Vamos a estar seguros. Totalmente. El Hijo, nosotros tenemos libre albedrío. O sea que podemos vivir a nuestra manera, pero a nuestra manera puede que a usted no le vaya bien. Al principio, a Jeroboam le fue al principio bien, pudo fortificar unas ciudades, pero después fue un tremendo desastre. El hijo de Jeroboam se enfermó y él manda a la esposa para que vaya y consulte al profeta Ahías, al mismo que algún día le había dado esa palabra. Capítulo 14, vámonos para el 14, versículo 7. Ve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel dice esto: Jeroboam, yo te elegí de entre todos los israelitas y te puse a gobernar mi pueblo. La familia de David reinaba sobre Israel, pero les quité el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandatos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pienso que... A ver, ¿dónde me quedé? Versículo 8. La familia de David reinaba sobre Israel, pero él les quitó el reino a ellos y te lo di a ti. Pero tú no eres como mi siervo David, que siempre obedeció mis mandatos y me siguió de corazón e hizo solo lo que pensaba que era correcto, sino que hiciste más mal que todos los reyes anteriores. Hiciste dioses extraños e imágenes de metal fundido para ponerme furioso. Oiga, el Señor estaba furioso. Tú me has despreciado y por eso te he abandonado. Y también por eso, Jeroboam, te traeré muchas dificultades y mataré a todos los varones de tu familia. Destruiré completamente a tu familia como el fuego quema el estiércol. Uy, santo, qué palabra tan dura.
Cualquiera de tu familia que muera en la ciudad será devorado por los perros. Y los que mueran en los campos serán devorados por las aves de rapiñas. Es la decisión del Señor. Ahora regresa a tu casa y en cuanto estés a la ciudad, tu hijo morirá. Lo sepultarán y todo Israel llorará por él. Pero tu hijo será el único de la familia de Jeroboam que será sepultado, porque es el único de la familia de Jeroboam en que el Señor, Dios de Israel, ha encontrado algo bueno. Bendito sea el Señor. Versículo 14. El Señor pronto establecerá un nuevo rey en Israel, y el nuevo rey destruirá a la familia de Jeroboam. Así el Señor sacudirá fuertemente a Israel y la gente se atemorizará. Temblarán como una planta del río. Expulsará a Israel de esta tierra buena que les dio a sus antepasados. Entonces los dispersará al otro lado del río Éufrates, porque el Señor está furioso con el pueblo, pues lo ha provocado haciendo imágenes en el honor a Acera. Jeroboam pecó, llevando a los israelitas al pecado, así que el Señor permitirá que los israelitas sean derrotados. La esposa de Jeroboam volvió a Tirsa, y en cuanto entró a la casa, ¿qué pasó? Murió el hijo. Todo Israel lo sepultó y lo lamentó, tal como el Señor dijo por medio de su siervo el profeta Ahías. Todo pasó porque lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. No podemos estar tratando de vivir a nuestra manera, con nuestras ideas. No se puede. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ¿cuál es tu manera? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Y le voy a decir algo. Todos en la vida nos hemos equivocado. Todos en la vida hemos hecho las cosas alguna vez a nuestra manera y hemos tenido que humillarnos delante de Dios y decir: Señor, me rindo, perdóneme. Voy a hacer las cosas ya a su manera, Señor. Oh, Dios mío. A mí me impacta porque una palabra tan dura, una palabra tan fuerte, una palabra tan tremenda, y no vemos en ningún momento a Jeroboam diciendo: Señor, perdóneme. No lo vemos, no se arrepintió, porque hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hacemos las cosas a la manera de Dios? ¿Qué pasa? Y quiero que vamos para el Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 4. Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículo 4. Me dicen cuando estén ahí. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Esto parece una simple orden, ¿cierto? Dios está dando una orden sencilla, fácil de obedecer. Versículo 5. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Si nos vamos a poner a hablar, uno cree que Pedro le podría decir: hey, Señor, recuerde que somos pescadores profesionales. Nosotros sabemos que este asunto está muy duro. Hemos estado toda la noche intentando. Ya lo hemos hecho a nuestra manera. Ya lo hemos hecho con nuestras estrategias. ¿O no? Iglesia, contésteme. ¿Le había servido la manera de Simón para pescar? No, no había servido. Porque él dice: y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Y le digo algo: cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, puede que se nos cierren las puertas. Puede que Dios permita que no nos vaya bien. A veces nos hemos esforzado porque ellos estaban esforzando, estuvieron toda la noche. A veces nosotros estamos tratando siempre de
de hacer el bien, pero hemos hecho las cosas a nuestra manera, y a nuestra manera quizás no ha funcionado. No es que Dios no exista, no es que Dios no sea real, no es que Dios no quiera hacer las cosas, es que quizás estás haciendo las cosas a tu manera. Y Dios, Jesús les podía decir: yo sé que ustedes son profesionales. Y también nos puede decir a nosotros, porque a veces nosotros parece que somos más sabios que el Señor, ¿cierto? Y el Señor nos puede decir: sí, usted es profesional, usted sabe mucho, usted ha estudiado, usted tiene un título, usted es un profesional. Pero yo quiero invitarle a que esta vez usted no lo haga a su manera, sino a la mía. Porque a veces nos creemos más sabios que el Señor. Señor, ¿y sabe qué? Nos creemos tan sabios que cuando oramos pidiendo una petición, no le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, sino que le decimos: así, 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 ya está. Continúa el texto. No hemos pescado nada en toda la noche, pero porque tú lo dices, echaré las redes. ¿Cómo dice en otra versión? Pero como tú lo mandas. ¿Qué más? ¿Cómo dice en otra versión? Léalo. Estamos en el versículo 5. Pero en tu palabra, ¿cierto?, echaré la red. Versículo número 6. Y cuando lo hicieron, encerraron una cantidad de peces, de modo que sus redes, ¿qué pasa?, se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que ellos los ayudaran. Juan, Jacob, vengan, porque estaban en pleno mal. Y en el mar no lo oyen a uno. Ya se me estaban durmiendo, tenía que gritar, hermano. Y dice la escritura: y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sabe por qué se hundían? Se hundían por la bendición. Y cuando decidimos cambiar para hacer a la manera de Dios las cosas, cuando entendemos cuál es la manera de Dios, así no nos parezca, así no sea la mejor idea, porque la mejor forma de pescar era de noche, no de día, y el Señor les mandó de día. Pero cuando hacemos las cosas en la voluntad de Dios, como Dios dice, va a haber bendición. Señor, ayúdame, dígale en esta mañana: ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Que yo haga las cosas a tu manera y que yo no siga haciendo las cosas a mi manera. Porque a la manera de Dios vamos a ver la bendición. Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo sucedió también a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios te dice cosas que no te imaginabas van a suceder si tú haces las cosas a mi manera, hermanos. ¿Cómo estás llevando tu matrimonio? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Cómo estás en tu fe? ¿Lees Biblia? ¿Lees? ¿Estás creyendo? ¿Y estás obrando conforme a lo que dicen las escrituras o no? Porque en esta tierra hay personas que se han vuelto muy famosas, millonarias, reconocidos, y han terminado suicidándose. Lograron todo supuestamente a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Puede que no tengamos mucho, pero es cuando estamos cogiditos de la mano del Señor, esa guapanelita con arepa, ¿no sabe muy rica o no? Cuando tenemos una conciencia tranquila, ese arroz con huevo tranquilo, no fue nada ilícito, no había más, el Señor proveyó esto, después nos va a dar manjares, seguro el Señor nos está probando para bendecirnos. Amén. Esa tiene que ser su convicción. Y el Salmo 25, versículo 4: enséñame a vivir
a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. ¿Cómo vivo a la manera de Dios entonces? Lo primero que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que nos enseñe, así como decía el salmista: enséñame a vivir a tu manera, enséñame a hacer tu voluntad. Es más, Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, ¿cierto? ¿Cómo dice? Popularmente dice: así en la tierra como en el cielo, ¿cierto? Bueno, hay que decirle a Dios que nos enseñe y que se haga su voluntad. Y tenemos que preguntarle: esto que yo estoy haciendo, usted está haciendo algo y usted pregúntese: esto que estoy haciendo, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? Si usted va a un lugar y si usted se pregunta: ¿Jesús iría a este lugar? Y usted se va a cuestionar muchas veces. Jesús respondería así, como yo estoy respondiendo. Jesús lo haría así. Oh, bendito sea Dios. ¿Te preocupas de vivir como a Dios le agrada? ¿Usted se preocupa o le da lo mismo? Porque es de esfuerzo. Es de esfuerzo, de negarnos a nosotros mismos. Es de entregarle nuestras emociones y rendírselas a Dios. Leo para ustedes el Salmo 18:21, para los que toman nota, en una PDT también. Dice: me he preocupado por vivir como el Señor quiere. ¡Ay, qué lindo! Por eso no he hecho nada que pueda separarme de Dios. Todos tenemos tentaciones, pero que haya una preocupación en mí de querer vivir como a Dios le agrada, y que haya esa preocupación de no fallarle al Señor, que no nos dé lo mismo, que si usted falló, que si usted metió la pata, que si usted la embarró, a usted no le dé lo mismo. Que nosotros sintamos: Dios mío, fallé, Dios mío, insulté, Dios mío, traté mal, Dios mío, miré feo, Dios mío, no le estoy hablando a aquella persona porque estoy cargada, Dios mío, ¿qué me pasa? Pero tiene que llegar al punto de que usted sienta insatisfacción con su vida, si está viviendo así, y decirle: Señor, necesito una transformación, necesito que usted cambie mi manera de vivir. Señor, aquí estoy para que usted me ayude a hacer su voluntad y no la mía. Porque si a usted le importa un carajo lo que piensa el Señor y la gente, estamos graves. Porque así estaba Jeroboam. Salmo 25:9, leo a favor de ustedes: Dios guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. Humildad. Necesitamos ser humildes. No vas a vivir a la manera de Dios si no hay humildad. Si usted se cree más sabio que Dios, si usted es orgulloso y no se deja corregir. Usted y yo, a pesar de ser cristianos, no nos la sabemos todas. Seamos humildes. Pídale a Dios humildad para recibir la palabra del que te envió. Porque muchos dicen: yo no recibo ninguna palabra, a mi Dios me habla directamente. No ore por mí, que el Señor me ministra, y yo no necesito que nadie ore por mí. ¿Sabe que necesitamos humildad? Necesitamos, porque usted no sabe si la persona humilde, que quizás usted piensa que no habla sofisticado, que no tiene un buen léxico, usted no sabe si esa persona tiene la unción del Espíritu Santo y Dios le dijo: ve y dile tal cosa. No sabemos a quién Dios puede utilizar, y si Dios utilizó un burro, un animal, no va a utilizar a alguien para que nos dé una palabra. ¿Ah? Pero a veces no, por favor, no. Es más, dijeron que salga, yo tengo mucha necesidad, pero yo no voy a salir. Señor, ok, si tú me vas a ministrar aquí, ok. Estamos tan equivocados. Nos falta tanta humildad, tanta humildad. Ay, es que yo no sé quién me va a imponer manos. De pronto me pegan algo. ¿Qué? Es que si usted es un hombre, una mujer de Dios, ¿qué se le va a pegar, hermano? ¿Qué
se le puede pegar si usted es un hombre de Dios. Y si usted identifica algo, entonces usted dice: venga, yo también oro por usted. ¿Sí o no? Pero no vaya a orar por mí, mi Dios me ministra. A mí también Dios me ministra. Pero si alguien quiere orar por mí, aleluya. Si alguien me quiere dar una palabra, aleluya. Si alguien soñó conmigo y me dice: el Señor, mira a ver si es de Dios o no, yo le digo: dígame, la que yo discierno por el Espíritu si es de Dios o no. Pero necesitamos humildad. ¿Por qué tomó a Pedro? Porque Pedro era un pescador experto, y sin embargo llega Jesús, que no era pescador, y le dice: haga las cosas a mi manera. Y Pedro le dice: listo, no he pescado nada, no hay nada, pero en tu palabra yo lo voy a hacer. Humildad hasta con Dios, porque hasta Dios le decimos cómo tiene que hacer las cosas. ¿A qué país me voy? Sí, Señor, yo quiero es ir allí. Quiero es esto. ¿Y qué sabemos lo que quiere Dios? Porque Dios cambia los planes, ¿o no? ¿O no le ha cambiado a usted los planes? Claro, pero cuando dependemos de Dios sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, tú eres grande. Santo, cuando le permitimos a Dios que obre a su manera, te vas a dar cuenta que cuando aceptas esa manera de Dios, las barcas se llenarán de peces, tu vida se llenará de bendición. Porque usted puede estar en la iglesia y estar viviendo a su manera. Usted puede levantar las manos y cantar y brincar muy lindo y seguir viviendo a su manera. Tenemos que decirle: Señor, ayúdame, porque usted no va a ver la bendición si no escoge hoy la manera de Dios. Amén. ¿Es consciente de eso? Vamos a renunciar a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro diseño, y le vamos a decir: Señor, me rindo, le he puesto esto, le he dicho que así, hasta, y nada ha resultado. Pues ya me doy cuenta, Señor, que no es a mi manera, es a su manera. Amén. Oh Maisaya, oh Padre, te adoramos. Oh Señor, te bendecimos, te exaltamos, te entronamos en esta mañana, Señor. Tu gloria está sobre esta casa, Señor. Tu gloria está sobre cada persona, Dios mío, que está escuchando este mensaje, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para poder hacer tu voluntad, Dios mío. No hacer lo que nosotros queremos, Dios mío, sino hacer las cosas a tu manera, a la manera de nuestro Señor. Es más, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de ser crucificado, Él se humilla delante del Padre y Él le dice: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, aparta de mí este sufrimiento. Pero el Señor nos enseña que Él le dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh Señor, tu voluntad, Señor, sobre mis pasiones, tu voluntad sobre mis sentimientos, tu voluntad sobre mi vida, tu voluntad sobre mis sueños, tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, que se haga en mi vida. Empiece a orarle al Señor, empiece a rendirse, y si en usted hay soberbia, usted le va a decir: Señor, perdóneme. Aquí hay gente hasta enojada con el Señor porque el Señor no hizo esto o aquello. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si Él es Dios, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Todopoderoso y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis sueños. Sí, Señor, tengo sueños, tengo ilusiones. Oh Señor, pero no quiero hacer nada a mi manera. En mi manera he fracasado. Dígale: a mi manera mi matrimonio no ha fluido, a mi manera mi esposo no ha cambiado, a mi manera mis hijos no han cambiado, a mi manera mi esposa no ha cambiado. A mi manera, Señor, me he sentido fracasado, Dios mío. A mi manera, Señor. Pero he decidido, Señor, entregarte mi manera, darte mi manera, mi modo, para que tú, Señor, hagas tu voluntad en mi vida. Aquí hay gente que tiene promesas
y que le ha dicho: a ver, ¿dónde están esas promesas? Y el Señor te dice: a ver, ¿y dónde me has obedecido? Amai Shokori. A ver, ¿y qué has hecho? A ver cuánto te has sacrificado por mí. ¿Cuánto has llevado tu cruz? Dice el Señor. Riba Machori. ¿Cuánto has despreciado del mundo por consagrarte a mí? A ver, dímelo. Dímelo. Oh, Machori. Oh, Santa y tu Cotoya. Oh, Señor, llénanos de ti, Santo. No sé cuántos en esta mañana tienen que decirle, como dijo Pedro: oh, Señor, he estado toda la noche. Y usted quizás le tiene que decir: he estado toda mi vida. Llevo 3 años, 2 años, medio año. Y nada. Y nada. Y el Señor te dice en esta mañana: echa la red. Hazlo a mi manera, no a la tuya. Conságrate, conságrate. Porque muchos se consagran el día del culto. Muchos se consagran el día que les toca ministrar. Pero es diario, es continuo. Es continuo, es continuo. Y cuando Dios te redarguya, cuando el Espíritu Santo empiece a decirte: no, tú tienes que parar. Tú tienes que parar y decirle: Señor, voy a hacer tu voluntad y no la mía. Pero ayúdame, Señor, porque no es fácil. Para Jesucristo no era fácil. No era fácil. Pero lo hizo porque era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre. Pero si usted lee esa misma porción de las Escrituras, dice que el Padre envió ángeles a que le ministraran para que él pudiera dar ese paso de obediencia. Y el Señor te va a ministrar, Amai Yokaini, mientras tú obedeces. Mientras tú obedeces, el Señor va a orar en tu vida y te va a levantar y te va a sustentar y te va a ayudar. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, Él nos esfuerza. Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al cansado. El que está debilitado, pídale al Señor: dame fuerzas como las del búfalo. Hazme ver, Señor, como las águilas. Y enséñame tu camino. Enséñame a obedecerte, Señor. Enséñame. Oh, Santo. Aleluya. Dios eterno, vamos a decir: eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno. Oh, Señor. Eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Su misericordia se revela cada día para nosotros. Su amor es incomparable. Y el Señor me aferro de nunca me separaré De tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, te adoramos. Te damos gracias por tu palabra. Dígale: gracias, Señor, por tu palabra, por darme esos ejemplos, Señor. Y ayúdame, Señor, ayúdame a seguir viviendo, pero a tu manera, Señor. Entrego mis tiempos, entrego mi familia, entrego mi hogar, entrego mis hijos, entrego mi situación económica, entrego mi situación laboral, entrego mi situación sentimental, Dios mío, todo lo entrego, te lo entrego a ti, Señor, porque en tus manos nada se daña, Señor. Te lo entrego a ti, Jesús. Dios mío, hoy en esta mañana yo sello esta palabra para que el enemigo no la robe, sino que el Espíritu Santo haga que esta palabra de hoy, que fue sembrada en corazones, Señor, que son buena tierra, Dios mío, germine y dé mucho fruto, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, Señor.
Cada persona que nos está viendo en las redes sociales, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones. Un aplauso al Señor.